Buenos días, tengan ustedes, queridos escuchas, amigos, hermanos, de su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días, de lunes a viernes, por esta su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Qué alegría podernos encontrar de nuevo, poder llegar hasta ustedes a través de las ondas de la radio para llevarles estos mensajes a la luz de la Sagrada Escritura sobre el tema de la reconciliación, en camino hacia la reconciliación. Les habla su obispo, Monseñor José Clavijo Méndez, y les desea una jornada llena de buenos propósitos, pero sobre todo de buenas acciones, que los propósitos se traduzcan en acciones y podamos desde ya ser nosotros apóstoles, misioneros y gestores de reconciliación. Estamos moviéndonos a la luz de la palabra de Dios en el ámbito familiar. Primero vimos el caso de la primera familia que según la Biblia hubo sobre la tierra, la familia de Adán y Eva con sus hijos. Luego vimos la familia de Esaú y Jacob, los hijos de Isaac, nietos de Abraham, y todo lo que pasó entre ellos y cómo una historia que pudo haber terminado en tragedia terminó en reconciliación después de un duro combate interior, especialmente por parte de este personaje bíblico, Jacob. Y hoy seguimos moviéndonos en el ámbito bíblico, por supuesto, porque estamos en camino hacia la reconciliación a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Sagrada Escritura, tratando de entender mucho mejor lo que significa la reconciliación, lo que Dios inspira en su palabra para que todos los que llegan a la palabra de Dios reciban la instrucción necesaria, la luz necesaria para poderse reconciliar con las personas. Porque el autor de la reconciliación es Dios y Dios también es el autor de la familia. Y vamos a ver hoy cómo en la familia se gestan las primeras experiencias de reconciliación cuando los padres se reconcilian delante de sus hijos y siguiendo el ejemplo de sus padres, los hermanos también se reconcilian entre sí. Esto puede ocurrir con frecuencia casi diaria y probablemente muchas veces al día. Todos sabemos que en las familias hay todo un aprendizaje porque los hermanos, especialmente cuando son niños, e incluso desde pequeñitos, tienen sus peleas, sus arrebatos de cólera unos contra otros, o de burla, o de creerse mejores o de sentirse peores que los demás, menos queridos, menos amados. Y todo esto genera resentimientos en la familia que luego, si no se sanan, se van a llevar como cicatrices dolorosas, como cargas pesadas a lo largo de la vida. La familia es escuela de reconciliación y por eso estas primeras experiencias que nos está mostrando la Biblia surgen en el ámbito familiar. Hoy vamos a buscar otra familia de estas familias bíblicas, ya los hijos de Jacob. Vimos el caso de Esaú y Jacob. Ahora vamos a ver lo que ocurre con los hijos de Jacob, que como ya vimos, venían de la tierra de Labán cargados de riquezas, cargados de bendiciones de parte de Dios y pues también cargados de muchos problemas, de muchos celos, especialmente a causa de José. Es toda una historia detrás que no hay tiempo, pero brevemente digamos. Jacob en casa de Labán se enamoró de Raquel, pero Labán le hizo trampa y en lugar de Raquel le metió, digamos, de contrabando, lo obligó a que se casara con las dos hijas mayores. Raquel era la menor y Jacob trabajó duro durante 21 años para poderse casar finalmente con Raquel. Pero Raquel era estéril, no podía tener hijos. Y por una bendición especial de Dios, concibió y dio a luz a José, que pasó a ser como el hijo preferido de Jacob por toda esta estrella, al menos así nos dice la palabra de Dios que lo percibieron los otros hermanos de Jacob, hijos de las otras mujeres de Jacob. Entonces, la envidia contra José suscitó todo un entramado novelesco en esta familia. Y lo que vamos a leer en la palabra de hoy pues va a ser precisamente como el capítulo final, pero el capítulo final tiene una serie de antecedentes que esperamos que ustedes, si no los conocen, pues se tomen el trabajo de leer los últimos capítulos del libro del Génesis, donde está narrada toda esta historia, todas las intrigas que hubo entre los hermanos y cómo terminó casi en un asesinato que finalmente uno de los hermanos un poco más nobles logró que no se cometiera, pero de todas maneras
entregaron, vendieron a José para que se fuera lejos. Y ahí comienza todo un calvario para José, que termina en Egipto siendo primer ministro y salvando a sus hermanos de una hambruna que se presentó en el mundo. Como la historia nos da vueltas, lección que se repite una y otra vez también en nuestras familias y también en nuestras comunidades. La historia da muchas vueltas y por eso nosotros tenemos que tener esa claridad sobre la vida, sobre los comportamientos, porque la vida se nos vuelve muchas veces y nos devuelve aquello que nosotros hicimos de mal o de bien. Estos capítulos del libro del Génesis son precisamente una historia parecida. Vamos, como siempre, a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ayude y que podamos entender esta palabra y sobre todo podamos entenderla a la luz de nuestra experiencia familiar para luego aplicarla, porque es maravillosa para aplicarla en este tema de la reconciliación, lo que nosotros podemos apartar a la reconciliación, empezando por nuestra familia, pero extendiéndola a núcleos sociales más amplios que la familia. Oremos. Señor, te damos gracias, porque nos congregas todavía una vez más en tu presencia, nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestro ojo no se cierre, nuestro oído no se vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, como ya habíamos hecho la ambientación, vamos directamente a proclamar la lectura del día de hoy. Son los versículos finales del libro del Génesis, en donde prácticamente se cierra toda esta historia. Escuchemos. Del libro del Génesis, vamos a leer los versículos del 15 al 26. Dice así: Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, se dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Y enviaron un mensaje a José en estos términos: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos: perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos de Dios de tu padre. José, al oírlo, se echó a llorar. Entonces vinieron sus hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. José les respondió: no temáis, ¿ocupo yo acaso el puesto de Dios? Vosotros intentasteis hacerme mal. Dios intentaba convertir ese mal en bien, conservando así la vida de una multitud, como somos hoy. Por tanto, no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros niños. Y los consoló, llegándoles al corazón. José vivió en Egipto con la familia de su padre y cumplió 110 años. Llegó a conocer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, y se los puso en el regazo. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Dios se ocupará de vosotros y os llevará de esta tierra a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y los hizo jurar: cuando Dios se ocupe de vosotros, os llevaréis mis huesos de aquí. José murió a los 110 años de edad, lo embalsamaron y lo metieron en un sarcófago en Egipto. Palabra de Dios. Toda la historia la podemos leer a partir del capítulo 37 hasta el versículo 26 del capítulo 50, que es el último versículo que acabamos de leer. José, a los 17 años, es un promotor de la fraternidad, un pastor preocupado por la unidad de su familia. Tiene un especial trato con los hijos de las esclavas de la casa de Jacob su padre, e incluso los trata como hermanos y los sirve con amor. Investido de un amor preferencial de su padre, fue vestido con una singular túnica de mangas largas, que se convierte en el florero de Llorente. Este regalo de su padre Jacob
provoca celos y envidias que contaminaron la palabra, los pensamientos y las decisiones de sus hermanos. Y así comienza a nublarse, a cubrirse de tinieblas el amor fraterno. Se crea una distancia emocional a causa de la palabra enferma y se incrementa por unos sueños interpretados en clave de dominio por los hermanos. Se tergiversan las historias de José cuando cuenta sus sueños y se convierten en historias terrificantes, llenas de intrigas. Le sigue la distancia física, pues José permanece en la casa con su padre mientras los hermanos se establecen en Siquem trabajando en la finca de Jacob, como si hubiese intuido que no se puede ser buen hijo si no se es totalmente hermano. Jacob envía a José para que esté con sus hermanos como mensajero de paz y restaurador de la palabra. José deja a su padre y se alista para la aventura de la fraternidad, aunque se desorienta y vaga perdido. A la primera pregunta de la historia narrada hecha por un anónimo que parece velar al divino José, se define como un buscador de sus hermanos. Esa será la actitud que lo distinguirá en adelante. José va más allá de Siquén soñando un encuentro que no encuentra. Cuando él se acerca caminando, ellos se alejan, aunque no caminan. Sus hermanos lo reconocen, pero ya de cerca no lo reconocen como hermano, sino como el muchacho de los sueños. No es visto como el hermano para ser amado, sino como un soñador que debe ser eliminado. El buscador de hermanos encuentra solo un grupo de asesinos inhumanos. José es excluido por sus hermanos de la fraternidad, si es que aquello se puede llamar fraternidad. Sus hermanos trataron de despojarlo de su condición filial, despojándolo de la túnica con que lo había distinguido su padre, simbólicamente despojado de su dignidad de hijo y marginado de la mesa de los hermanos. Es una escena terrible. Ellos sostienen la vida en la mesa de manjares, mientras su hermano es condenado a muerte en una tumba para vivos, sin lamentos ni pesares. Si el hermano no es mirado con aprecio, es reducido a una vil mercancía a la que hay que ponerle precio. Pero no son ellos, sino un grupo de madianitas quien renta a la venta, para que quede claro que no hay ganancia para seres inhumanos que comercian con sus hermanos. La ruptura en familia es tal que solo mediante un intermediario hace llegar una túnica ensangrentada al anciano padre con una afirmación de la fraternidad negada y renegada. Mira a ver si esa es la túnica de tu hijo o no. Importante expresión que encontraremos en una de las parábolas del Señor. El hermano no es mi hermano, es simplemente tu hijo. Pero Dios no abandona a quien todos han abandonado. Asiste con sabiduría a quien perdió todo honor por conservar el puesto de servidor, y cubre con su misericordia a quien se despojó de tanto, incluso hasta de su manto. En un país lejano, gracias a la bendición divina, recobra su libertad y es revestido de nueva y grandísima dignidad. A sus 30 años cambia radicalmente su destino. No hay otro que lo iguale en el imperio de Egipto, porque no hay otro que lo iguale en el Espíritu Divino. El hambre obliga mientras tanto a la familia de Jacob a buscar alimentos en Egipto, porque Egipto se convierte en el país de la abundancia gracias a José. Los hermanos inician un lento y fatigoso camino, pero no saben que no solamente van a donde hay alimento y comida, sino que van hacia la reconstrucción de la fraternidad, es decir, la reconciliación. El texto sagrado presenta algunos pasos exigentes y edificantes, ayer como hoy. Estos pasajes son, primero, el encuentro. El resto de la historia de José es la descripción lenta y pausada de 3 encuentros vividos y sentidos entre los hermanos reconocidos y el José desconocido. El encuentro lleva al diálogo, el diálogo a la cercanía a la confianza y finalmente la confianza al reconocimiento. Ya estamos a las puertas de la reconciliación. Cuando hay reconocimiento, se puede producir la reconciliación. Y efectivamente se da la reconciliación entre ellos y se recupera la verdadera fraternidad. Miremos más de cerca lo que es el reconocimiento, antesala de la reconciliación de la cual brota la fraternidad. La meta a alcanzar es el reconocimiento del otro como hermano. José reconoce en el primer encuentro a sus hermanos, pero ellos
lo desconocen totalmente. Estamos ya en el capítulo 42. Por ello José inicia como óptimo sembrador, esparciendo señales que poco a poco van llevándolos a reconocerlo sin violencia. Más aún, en medio de llanto entrecortado y muchas lágrimas por parte de José. Pues si ellos tienen hambre de pan, él tiene hambre de fraternidad. El hecho de bajar a comprar debería recordarles la venta que un día ellos pretendieron hacer. Simeón es atado y encarcelado para evocar lo que el mismo José vivió. Les devuelve el dinero para que rememoren que un día le pusieron precio y que tienen para con él una gran deuda, no de dinero, sino la deuda de la hermandad, de la fraternidad rota. La ausencia de Simeón al regreso a casa pretende refrescarles la memoria de aquel hermano que nunca volvió. José come separado de los egipcios, esperando que sus hermanos deduzcan que él es un extranjero como ellos. Come solo, a distancia, esperando que recuerden la comida que ellos tomaron a distancia de él. En la mesa los ubica según el orden de nacimiento, provocándolos y concientizándolos de que los hermanos no están completos, que hay un puesto vacío. José comparte su alimento preferiblemente con Benjamín, al que da 5 veces más, esperando traer a sus mentes la preferencia de Jacob para con el hermano menor que era él. No quiere imponerse como hermano, va dejando signos para que poco a poco ellos vayan recordando todo lo que pasó. Él es el omnipotente en Egipto, tiene poder para imponerse, pero él desea lentamente, pacientemente, ser integrado de un modo natural a la fraternidad. Quiere ser reconocido como hermano, tal como él ya lo reconoce. La devolución del dinero. José devuelve el dinero a quienes un día pretendieron enriquecerse con su venta. Trata con mansedumbre a quienes un día lo trataron con salvaje agresividad. Él invita a su casa y a su mesa a comer en paz a quienes lo excluyeron de la suya violentamente. Al final, cuando los hermanos reconocen su culpa y se ofrecen como esclavos, José se niega a ser servido y se compromete a servirlos. Es lo que hemos leído hoy. No teman, yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Lo más importante, tal vez, en todo esto es el coraje de leer la propia historia. José los va llevando mediante un proceso pedagógico a que ellos mismos digan la verdad sobre ellos mismos y sobre su pasado, recuerden, miren y toquen el mal que hicieron y las consecuencias de ese mal. Les invita a concientizarse del hecho de que la familia no está completa mientras falte un hermano. Antes de abrazarse hay que recomponer la fraternidad rota y para ello hay que probar si en verdad han aprendido a ser hermanos, porque la fraternidad no es una cuestión de parecer exterior, sino de vínculo interior. No es cuestión de lógica, ni solo una relación biológica por apellidos. No es únicamente una cuestión de padre o madre o de sangre. Nuevamente en el texto que leímos se dice, aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo había pensado para bien. José hace una relectura de la historia junto a sus hermanos y descubre en ella la obra de Dios, mientras los hermanos hacen una lectura equivocada. Piensan que Dios les está cobrando lo que ellos hicieron. Es interesante este proceso pedagógico que debemos entender como educar para la fraternidad. José retiene a Simeón para que los otros 10 aprendan que un hermano no se abandona como ellos hicieron con él, y les devuelve la suma que ellos pagaron por el trigo para que vuelvan a restituirla y recuperar el retenido, demostrando así que el hermano vale más que el dinero. Toda la historia es una verdadera escuela que nos enseña cómo se reconstruye la fraternidad. Importancia del diálogo. La crisis familiar se manifestó en sus inicios mediante una palabra enferma, viciada y envenenada. La reconciliación implica la curación de la palabra enferma. Sus hermanos estuvieron conversando con él. La historia termina afirmando que José los consoló y les habló al corazón. La reconciliación se logra gracias al diálogo perseverante, constante, aun si es difícil, que va dando a luz con grande dolor a la verdad vital y a la vida verdadera. José lloró mientras ellos le hablaban. Pero para que todo llegue a buen final, se necesita confesar la falta. La reconciliación madura allí
donde la víctima es reconocida como hermano y cuando se asume la responsabilidad ante el sufrimiento del otro, cuyo dolor procede de una fraternidad que fue negada. Somos culpables contra nuestro hermano. Por fin reconocen, nuestro hermano. Empiezan a reintegrar a José, aún sin haberlo conocido, en el círculo fraterno. Esto está en el capítulo 42. Esta confesión comienza a sanar la relación. Es sanadora para la víctima, pero es también sanadora para el victimario o verdugo. Es la confesión que brota cuando se toma conciencia del padecer de la víctima. Veíamos su angustia cuando nos pedía que tuviésemos compasión y no le hicimos caso. La confesión llega a reconocer no solo el hecho en bruto, la venta del hermano, sino todo lo que lo llevó a esa decisión. Es necesario confesar la culpa ante la víctima y reconocer el mal que se le ha causado, dándole a la víctima la ocasión de perdonar y al victimario la ocasión de sentirse perdonado. José se niega a castigar la falta, lo que implica que ya la ha perdonado. Qué bella historia esta de José. ¿Cómo nos enseña sobre la reconciliación? ¿Cómo nos enseña sobre el hecho de que la reconciliación tiene que llevarnos a construir fraternidad? La reconciliación, si es sana, si es verdadera, termina en fraternidad construida. No es verdadera reconciliación aquella que nos lleva a reconstruir al hermano y reintegrarlo al núcleo fraterno. Pero tampoco hay fraternidad construida o reconstruida sin reconciliación. Ambas implican la curación de la palabra enferma, la disposición a sacrificarse por el hermano y sacrificar lo que más se quiere, como Rubén que por Benjamín está dispuesto a renunciar a sus 2 hijos. La fraternidad es posible donde cada quien asume la tarea de mostrarse y demostrarse como hermano. La fraternidad se construye alrededor de la mesa, mostrándose incluyentes frente a quienes han sido excluidos. Se edifica allí donde se comparte un buen vino, como signo de alegría compartida. Allí donde cada quien es capaz de conmoverse y llorar por el hermano reconocido como tal. Allí donde se vence la fría indiferencia. Allí donde las lágrimas son la mejor palabra que expresa el corazón. Allí donde la cercanía vence la distancia y la desconfianza. Donde juntos aprenden a leer el pasado y a proyectar el futuro. Donde el don es generoso y la generosidad es un don que enriquece más al benefactor que al beneficiario. La reconciliación es posible donde el encuentro favorece el reconocimiento de los otros como hermanos, donde se paga el mal con el bien, renunciando a la venganza, donde se lee la propia historia haciendo de ella una escuela para la fraternidad, donde el diálogo permite la confesión de la propia culpa y la dinámica sanadora del perdón. Qué bella historia la de José y sus hermanos, y cuántas lecciones para la reconciliación de nuestros hermanos en Colombia. Démosle gracias a Dios por esta lección. Ojalá nos apliquemos a la lectura de estos capítulos 37 a 50 y hagamos de ellos nuestra oración y nuestro propósito de verdadera reconciliación, no solo en la familia, sino en el vecindario, en el barrio, en la cuadra, en la comunidad, en el país entero. Que Dios nos ayude. Oremos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de su programa Palabras del Pastor en camino hacia la reconciliación. Muchas gracias por permanecer, muchas gracias por hacer todo lo posible, por difundir no tanto
lo que podemos decir teóricamente, sino las acciones de reconciliación. Que el Señor les conceda a todos ustedes convertirse en verdaderos ministros de reconciliación en sus comunidades, en sus lugares, allí donde todos ustedes están viviendo, están compartiendo con otros. Dios los bendiga, Dios bendiga a sus familias, Dios les ayude a perseverar en la construcción de verdadera fraternidad mediante la reconciliación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.